No, Apple no Ah, sube. Apple nunca sube. Apple solo le gustan los comentarios y ya. Un saludo, querido Carlos, ¿cómo estás? un saludo, un saludito, mano. Dios te bendiga. No sé si Bendiciones. no sé si te acordás de mí. Más o menos, creo que sí. Sí, estamos hablando la semana pasada, una semana de los ídolos y eso, mano, y quería reiterar unos punticos ahí, mano, que encontré aquí en la Biblia. No sé si te acordás que te leí Éxodo 20:24 que dice, no te harás ninguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni la honrarás. También te leí Miqueas 5:13 que dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Sí, me habías dicho que eso, que todos las figuras que están en la iglesia católica son hechas de mano, o sea, eso me dijiste, confirmamos que es cierto, ¿cierto? Ujú. Y entonces aquí, si podemos ir un momentico al Salmo 115. Léalo. Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho, los ídolos a ellos son plata y oro, obras de manos hechas de hombres, y tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, Sí. no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que hacen y cualquiera que confíen en ellos. O sea, mano, Esas si no, son las imágenes de qué? las imágenes, dice aquí imágenes, no ¿Imágenes de especifica qué? ¿De qué? ¿De nada. qué? Ahí arriba dice qué es. ¿Imágenes de qué? Bueno, aquí empieza que dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo Sí. que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro. Ídolos. Sí, o sea, Ídolos. ¿Usted sí sabe que los ídolos son falsos dioses? mm, sí, sí. Ah, Para hacerte entonces, una preguntita, vale. yo quiero que tú veas la similitud que hay, porque dice que ojos tienen, mas no ven, o sea, las imágenes que hay en la iglesia católica normalmente Pero no tienen son ojos, de pero no ven. ídolos, pero no son de ídolos, Pero, amigo. Es que pero, por eso aclara, mire. Por eso ujú, aclara desde el principio y te dice, los ídolos que son falsos dioses, esas imágenes de falsos ídolos, por ejemplo, un Buda. Yo no tengo por qué tener un Buda en mi casa, esos son falsos dioses, porque se hacen para de un falso dios. Entonces, todas esas imágenes se refieren a falsos dioses, ídolos. Por eso pero, el pecado se llama ujú, idolatría, no se llama imagenlatría. Se llama idolatría, porque es pero que sí, el pecado está es en que sean imágenes de falsos dioses. Entonces, esta imagen que yo tengo acá, querido amigo, ok. no es un dios para mí. Por ende no es idolatría, porque si yo no considero a esto un dios, entonces yo no estoy cayendo en idolatría. ¿Ves? Pero sí, pero sí está de acuerdo conmigo que esa imagen que tiene usted ahí mismo ahí atrás, tiene ojos pero no ve, tiene manos pero no palpa. Igual que la imagen que usted tiene ahí en su foto de Sí, perfil. sí. Tiene ojos y no ve, tiene pies y no camina, tiene esposa y no tiene y no pueden tener Mm. hijos en esa imagen. Todo también. Ok, hermano, muchas gracias. Y quería hacerte una preguntita, mano, acerca de un versículo que está en Mateo 13:55. O Sí, sea, para que tú me enseñes a mí qué es lo que quiere decir la Biblia con eso. Y ¿puedes, por favor, ayudarme en eso, mano? sí, claro, claro que sí. Léamelo.
si quieres buscarlo para que no creas que vaya Yo yo quiero, a oiga, dañar. yo quiero pensar que usted esa forma de hablarme lo está haciendo con verdadero corazón, que no lo está haciendo pérfidamente, sino con verdadero corazón, ¿listo? No, mano, Usted tiene que yo no, presentarse como es de verdad, ¿listo? Entonces, quiero pensar eso, porque no puedo leer sus mano, intenciones. ¿Mateo no, qué? no, 13:55. Que Yo yo le- no quiero como sea, como yo soy protestante, no quiero hacer, tal vez malinterpretar o hacer mal uso de la Biblia. Eso sí, está muy bien, querido amigo, está muy bien. ¿Lo leo? Sí, por favor. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mm, ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? ¿Hasta mm, ahí? ¿O sigo? sí, sí, sí. Sí, o sea, porque a mí lo que me da a entender, hermano, ahí es que, o sea, si no te has fijado, ahí en la Biblia no se le llama hermanos todavía a los supuestamente hermanos en Cristo, sino ahí lo que tiene el Señor Jesús son discípulos. Todavía no, o sea, somos hermanos de Jesús mediante la sangre de Jesucristo, o sea que todavía ahí son discípulos, apóstoles y maestros, o sea que tú crees acerca de ese versículo. Pero referente a qué usted quiere que yo le responda, no entiendo. Porque Referente a qué. realmente dice que, o sea, dice ahí que, que tiene hermanos, que tiene hermanos. Ah, o sea, Y que referente a los tiene- hijos de María. Sí, sí, referente a los hijos, por No, favor. Jesucristo sí habla, ve, en la Biblia sí habla múltiples ocasiones de hermanos de Jesús. Ujú. Lo que no dice por ningún lado es hijos de María. Y usted tiene que acordarse lo siguiente, mire. En la Biblia se le puede llamar hermanos a gente del mismo pueblo, a parientes, sean primos, sean tío y sobrino, sean cualquier tipo de parentesco, se Ujú. le puede llamar hermanos, y se le puede llamar hermano a los de la misma religión, ¿listo? Y hermanos carnales, se le pueden llamar hermanos de eso. Entonces, ¿cómo le muestro yo esto? Por ejemplo, en Génesis 12:4, vamos a ver este gran ejemplo, ¿listo? Ok. Génesis 12:4, mire. Génesis 12:4 dice así. 75, hijos de Lot, dice aquí, tomó pues desde el 5, vamos a leerlo. Sí. Tomó pues Abraham a Sarai, a su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Lot era hijo de su hermano, es decir, que qué parentesco Ujú. tenían. Eran como tíos. El tío y el sobrino, ¿cierto? Pero mire, ahí en el capítulo siguiente, en el 13:4, dice aquí lo siguiente, en el 5, dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Porque somos hermanos. Pero quiere decir que la palabra hermanos significa hijos de la misma madre, no. Parientes puede ser. Ujú. Parientes. Entonces, por eso nosotros pedimos esta prueba. Por ejemplo, Josué.
Nosotros pedimos es que nos diga que son hijos de María, porque hermanos de Jesús hay 500, hay 2000, hay un poco por cantidades. Entonces, cuando llegan ahí ellos, puede ser que llegara con parientes, puede ser que llegara con gente del mismo pueblo, puede ser que llegara con gente de la misma religión judía. Entonces, pueden ser cualquier tipo de hermanos. Entonces, nosotros ¿qué pedimos? Josué, creo que es Josué o jueces, vamos a ver. No, es jueces, jueces, jueces. Jueces 8:19, vea lo que dice. Esto es, lo que, esto es lo que pedimos nosotros que nos muestren los protestantes. Dice aquí, y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Mis hermanos eran hijos de mi madre. Entonces, donde Jesús diga hijos de mi madre, o creo que en Génesis también hay otra, 27:29. Vamos a ver, yo creo que esta sí, no me acuerdo. Génesis 27:29, vamos a ver si no, pues entonces ahí ya tenemos esa. Génesis 27:29, y no estoy mal. Dice así, sí, es esta. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Hijos de tu madre. Por eso nosotros le pedimos a los protestantes es, muéstrenos donde diga hijos de María. Porque hermanos de Jesús hay cantidades. Cantidades. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces no hay hijos de María por ningún lado. María no tuvo más hijos. Sí, también hay otro versículo que quisiera leer aquí, que es en San Mateo 12:46, que dice la madre y los hermanos de Jesús, que dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. O sea, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea que aquí, o sea, estamos de acuerdo que quien fue a ver a Jesús aquí fue la madre. Si leemos ahí, que dice, cuando le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Si fue la madre la que fue ahí a ver Sí, a Jesús. sí. Entonces, ¿estás de acuerdo con que dice aquí que quien hace la voluntad del Padre que está en los cielos, esa es la madre y el padre y los hermanos de Jesús? Como dice aquí en la Biblia. Sí. O sea que aquí en este versículo lo que me enseña a mí es que cuando la madre y los hermanos fueron, o sea, que quien verdaderamente son padre, hermano y padre no, hermano y madre y hermano son los que verdaderamente hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Ya, con Y eso, también, con eso, con eso usted mismo explica todo. Usted mismo se explica. sí, Que no se refiere a hermanos de sangre. ¿Ves? o sea, y hay otro versículo que quisiera leer también que dice, o sea, la diferencia normalmente entre los personas cristianos católicos y los protestantes es esto. Eso que te estoy leyendo, que también está en San Mateo, no copié en qué sitio está, pero que dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 23:9. O sea, 23:9. Mateo 23:9. Mateo 23:9. Ajá, sí, dice que no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Eso. O sea, o sea, es una de las diferencias
que tiene entre los protestantes y la católica es que ustedes tienen un padre en cada parroquia o iglesia suya y nosotros no le llamamos padre, sino solamente al que está en los cielos. Ya. ¿Le explico eso? Sí, si quiere me lo explico. Claro que sí. Mire, ¿usted le dice padre a su papá? A su papá? Bueno, yo le digo, en mi opinión, Bueno, él es su le digo, padre, le digo papá, pero, o sea, pero él es mi padre, o sea, él es su padre. biológicamente es mi Eh, padre, exacto. pero Entonces, él es su padre y usted le dice padre, le ha dicho padre en alguna vez, así sea en un escrito, en una carta, o le ha dicho padre, porque él es su padre. ¿Listo? Pero sí, o sea, resulta que la prohibición que dice ahí en Mateo 23:9 dice que no llaméis padre solamente a los padres de la Iglesia Católica, a los padres espirituales, o dice no ujú, llaméis padre a nadie. a nadie. Dice a nadie. Lo que quiere decir que si lo interpretamos como ustedes los protestantes lo interpretan, todos hemos pecado, incluso Pablo ha pecado y se ha equivocado, porque Pablo llamó a alguien diferente a Dios Padre. Entonces, si lo interpretamos de la mala interpretación, es que los protestantes están perdidos por las malas interpretaciones que tienen. Porque es que a ustedes, a los protestantes, nadie les dio autorización para interpretar las escrituras. Solo es la Santa Iglesia la que la debe interpretar. Por eso es que están perdidos. Entonces, si lo interpretamos así, todos pecaron, incluso Pablo cuando dice el padre Abraham. Usted peca por decirle padre a su papá. Yo peco por decirle padre al sacerdote. Pero resulta que lo que quiere decir ahí es que usted sabe que el padre es padre creador, ¿cierto? ¿Usted sabe eso? Sí, o Padre. sea, venimos a ser hijos del Padre mediante la sangre de Jesucristo. Eso O sí, sea, sí, sí. Padre, Pero nuestro a él Padre se le llama Jesucristo. padre por la creación, porque él fue el que creó. Él creó la tierra y creó todo. El padre. Entonces a él se le llama padre por eso. ¿Qué quiere decir cuando dice no llaméis padre a nadie? Y aquí usted va a entender el verdadero sentido. Resulta que la gente muchas veces van a decir, no, es que el creador no fue su Dios. El creador eh, fue la evolución, fue otra cosa, pero no fue su Dios. No fue el padre de Abraham y de Jacob. No fue el Dios de Ujú. Abraham y de Jacob. No, fue otra cosa la que creó esto. Es decir, ahí usted está poniendo como creador, como padre a alguien diferente al único padre. Entonces, en el momento Ujú. en que usted dice que el que creó la tierra y el que creó el universo fue otra cosa diferente a Dios, entonces usted está diciéndole padre a alguien. Y la Biblia prohíbe que le digamos padre a nadie diferente a él. Pero no se refieren ni en el sentido espiritual, ni en el sentido de la paternidad, ni en el sentido de ninguna cosa de esas. Se refiere a eso. Entonces ahí sí aplica totalmente la prohibición. No le llaméis padre a nadie. Pero con la interpretación suya, todos pecamos. Incluso Jesucristo dijo que el padre de los fariseos era Satanás. Imagínate. Ujú. Entonces ahí es donde usted se da cuenta que la interpretación de ustedes es errada, es equivocada, totalmente equivocada. ¿Ves? Dale. Sí, y otra diferencia que tenemos entre los protestantes y los cristianos católicos es que dice, o sea, Pero en el bautismo. te quedó claro que no dice hijos de María, te quedó claro que no dice a qué se Sí, refiere con lo del no, Padre, ¿te ha quedado claro o no? sí, no dice hijo específicamente, o sea, porque a María, o sea, solo se menciona pocas veces en la Biblia, como bien pocas veces, y, y realmente no le da, inclusive nunca Gracias, Jesús Elisa. la llamó madre, o sea, si fuera por eso también Jesús nunca la llamó madre, Pero eso también inclusive tiene un la llamó, sentido. Eso también. o sea, Ajá. cómo tú llamas a tu mamá? ¿Cómo tú le dices a tu mamá? Madre. Ma,
le decimos madre, mami, Exacto. eh, eh, Pero eso tiene un sentido, querido Carlos. pero, Eso tiene o un sea, tú sentido. llamas, ¿Sabe cuál es el sentido? Él le estaba dando antes un sentido mayor a ella para que nosotros la identificáramos. Gracias, Elizabeth. Elisa, cuidado que por la noche es que es el día, es la noche. ¿Cuál es el sí, sentido? Resulta que él nos quería señalar a ella como la mujer de la cual se hablaba. ¿En dónde? ¿En dónde se habla de la mujer que está vestida de sol y con una corona de dos estrellas? ¿En dónde se habla de eso? bueno, realmente no, En debe ser en Apocalipsis. Apocalipsis dice, y la mujer. Entonces lo que estaba haciendo Jesucristo era totalmente, él entendía y él sabía el sentido verdadero que le debía dar, porque él es Dios. Entonces él no la señalaba como la mujer, 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 para que todos entendiéramos que iba a ser esa, la del Apocalipsis, cuando ya Juan viene y escribe, y vi una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas. Por eso Ujú. entonces, cuando él le dice a la mujer, no es que la esté menospreciando como estaba diciendo aquí el monje crítico, no es que la esté menospreciando como está diciendo el monje crítico, porque él estaría, si la está menospreciando, estaría incumpliendo el mandamiento de honrar a padre y madre, sino que él le está dando un realce más elevado, un realce mayor del que es la mujer de la cual se va a hablar en Apocalipsis. Entonces mire que Mm, todo tiene su sentido y su explicación. Lo que pasa es que ustedes tienen que acercarse a estas explicaciones con humildad, para que sepan y conozcan la verdad. ¿Listo? sí, o sea, también tenemos una diferencia que tenemos también es en el bautismo, o sea, en el bautismo de los niños, o sea, que nosotros, o sea, nos regimos por el bautismo de Juan, que fue bautismo, si has leído Juan, dice que eh, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la primera palabra es que dice ahí arrepentido, o sea, que hay que arrepentirnos de nuestro mal camino. O sea, y vemos que en la iglesia católica bautizan inclusive a los niños pequeños, o sea, de recién nacidos, que no tienen ningún conocimiento de lo que es arrepentimiento, de lo que es hacer el mal y eso. Inclusive, si te das cuenta que muchos de los niños bebés que bautizan, que cuando crecen no profesan ninguna fe ni católica ni de ningún tipo, porque simplemente bautizan y ya, o sea, cuando ciertamente vemos que hay que bautizarnos, arrepentirnos primeramente, después bautizarnos y convertirnos al Señor. O sea, por eso, Ese no es el único orden, amigo. Es que lo que pasa es que el Evangelio es para toda criatura. Cuando nos dice criatura es que hay adultos y hay niños. Y hay bebés, hay toda criatura. ¿Listo? Entonces, como nosotros entendemos esto, sabemos que los adultos tienen una responsabilidad y es el de la conciencia. Los niños no tienen esa responsabilidad de la conciencia. ¿Por qué? Porque están pequeños. Entonces, el adulto, como tiene la responsabilidad de la conciencia, tiene que arrepentirse de los pecados. El niño no, porque el niño no tiene la conciencia. ¿Listo? ujú, Entonces, pasa lo siguiente. Dice Hechos 2:38, léalo. Hechos 2:38. Ah, no, primero lea aquí en Marcos 4:26. Lea esto. Vean este texto tan maravilloso. Para que usted se cuenta. Y también en Génesis 3:15, exacto, sí. Gracias, Bueno, Lisanta. Un saludo del San Naranjo. ¿Cómo estás? Soldado romano. Bendiciones. cuatro Di. veintiséis dice 4:26. la palabra del crecimiento de la semilla, decía además.
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque después La lleva fruto. semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, no, sin que él sepa cómo quiere decir que no tiene conciencia de lo que está pasando. Y, o sea, en eso creemos que, o sea, la semilla, sí, yo creo que este mismo parábola se explica más adelante que dice que la semilla es la palabra del Señor y el sembrador son los que dicen la palabra. O sea, aquí más adelante explica esa Exacto, parábola. exacto. O sea, Entonces que la mire que el semilla, crecimiento, exacto, estoy de acuerdo. Entonces mire que el crecimiento no depende de mí, de que yo sepa. Depende es de que dice, sea de noche o de día, sea que duerma o se levante, la semilla crece y da frutos sin que él sepa cómo. Entonces, primero hay que entender eso. Entonces yo a los niños los tengo que ir formando para que esa sí, semilla crezca sin que él sepa, aunque sea sin que él sepa cómo. Ahorita, vamos a leer a Hechos 2:38. Hechos 2:38, ok. 2:38 y 39. ¿Lo va a leer usted o lo leo yo? Léalo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta ahí, primero ahí. Entonces le dice a unos, les dice a los que le está predicando que tienen que ser adultos, porque obviamente le está predicando a los adultos, entonces le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la promesa que se recibe a través del bautismo. Pero el 39 va a decir un punto, que no es solo para estos adultos a los cuales le estoy predicando, sino que para quién más. Oiga, Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor ahí, nuestro exacto, Dios porque llame. para vosotros, adultos, que tienen la responsabilidad de la conciencia, es la promesa, y para Ujú. vuestros hijos, ahí no dice hijos mayores de 7 años, ahí no dice hijos mayores de 12 años, ahí no dice hijos mayores de no sé qué, ahí dice que la promesa es para vuestros hijos, es decir, el Espíritu Santo que se recibe a través del bautismo es también para los hijos. ¿Usted ha llegado a ver un bebé recibiendo el Espíritu Santo? O sea, ¿en qué sentido? En la Biblia, que en la Biblia hable de que un niño recibe el Espíritu Santo. Pues no. Pues no. O sea, sí, bueno, o sea, si vemos así en el bebé Juan recibió al Espíritu Santo. Exacto. Un niño, un hombre, Juan no era Dios como Jesucristo, era un hombre y él recibió el Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre. Del vientre, sí. Entonces un niño sí puede. ¿Sabe por qué? Porque dice Romanos 8:36, si no estoy mal, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, Ujú. así yo no pueda hablar, así yo no sea consciente, así yo no esté, Él intercede por nosotros. Entonces, el bebé puede Ujú. recibir el Espíritu Santo a través de qué? Del bautismo. Porque dice que la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Un hijo es hijo desde los 0 meses, desde el día uno, desde la hora uno, desde el segundo uno que nace, incluso desde que está en el vientre. Pero hay una condición para bautizarse. Es nacer de nuevo, es decir, que tiene que nacer por primera vez. Tiene que nacer por primera vez. Entonces tiene que nacer. Entonces, un hijo es hijo desde el minuto uno que nace, segundo uno que nace, hasta los 90 años. Y si una persona a los 90 años se quiere convertir y se quiere bautizar, se puede bautizar. Y Ujú. si un niño nace aquí, la promesa también es para ese hijo. Así tenga un segundo de nacido. Es para ese hijo. Y por eso es que nosotros bautizamos a los niños. Pero no solo nosotros.
Hay protestantes que también bautizan los niños. Hay protestantes que Sí, también bautizan los niños. Entonces no es solo cuestión nuestra. Aunque lo que importa es lo que enseñemos nosotros, que somos los de la iglesia verdadera. Los de las sectas no importan nada, solo lo de nosotros. una preguntita. ¿Ustedes sí creen en los dones del Espíritu Santo? Claro que sí, ¿Creen en los dones y en el bautismo del Espíritu Santo? claro que sí. Es O que ese es el sea, bautismo. Ese es el bautismo nuestro. mm, Nosotros ya no nos sumergimos en agua, sino que nos sumergimos en el Espíritu Santo. Por eso no es necesario y- sumergir en el agua. y- o sea, el bautismo del Espíritu Santo tiene una característica que dice que cuando seáis revestidos de poder de lo alto, o sea, del bautismo del Espíritu Santo, eh, o sea, le seremos testigos de Cristo a las naciones y a donde vayamos. ¿Por qué? Porque seremos revestidos con dones. O sea, no sé si sabes que son 9 dones. Hay 9 dones que son uno de la hablar en lengua, de sanidad, milagro. Si te das cuenta, la iglesia protestante tenemos, ¿cómo se dice? La manifestación de muchos de los dones del Espíritu Santo. Si no te has dado cuenta, eh, hay dones de sanidad, el de hablar en lengua, de interpretación, de sanidad. Tú lo puedes buscar ahí en YouTube, pero si te das cuenta, en la iglesia católica está la ausencia de todos esos dones, porque inclusivemente te Jamás. hago la comparación entre tú y yo. ¿Cuántos dones tú tienes de los 9 que hay? El de la profecía. O sea, pero tú sí tienes visiones, porque dice que el de la profecía dice hacia en el La profecía, que el la Señor le profecía, dará. la profecía es predicar, hablar de Jesucristo, sea antes de Sí, Cristo, mientras está Jesucristo o después de Cristo. No es adivinación, es hablar sí, de pero, Jesucristo. pero un don que sea visible, que sea, o sea, La porque profecía, creemos, cuando yo predico de creemos- Jesucristo, es más, usted lo está viendo en este momento. Yo le estoy hablando a usted de Jesucristo, yo soy profeta. Todo el que predica de Cristo es profeta. Es un don visible. porque, ¿Listo? porque creemos, o sea, yo creo que tú también crees lo mismo que yo, que el Evangelio de Cristo no es palabrería, sino es poder de Exacto, Dios. totalmente, O sea, ¿cuál es totalmente. el poder de Dios? Si también ahí dice que, que nosotros por ser discípulos de Jesucristo nos da el poder, la autoridad de echar fuera demonios, de sanar Total. a los En enfermos, esta de iglesia, muchos. en esta Y yo, iglesia es yo, que se yo, hace todo eso. En esta iglesia hay lenguas. En esta iglesia se expulsan los demonios. En esta iglesia hay profecía. En esta iglesia hay todo. Porque esta es la única iglesia verdadera. En esta iglesia hay todo, amigo. sí, Lo que pasa, y la única diferencia, es que lo que hacemos aquí en esta iglesia sí es guiado por el Espíritu Santo. En cambio, cuando los protestantes expulsan demonios o hacen milagros en el nombre del Señor Jesús o profetizan en el nombre del Señor Jesús o hacen todas esas cosas, son por un espíritu diferente al que han recibido en la Iglesia Católica. Esa es la gran diferencia. Ustedes harán todo eso, pero esas cosas son por un espíritu diferente del que habéis recibido, dice 2 Corintios 11:4 en adelante. Nosotros en la Iglesia Católica, que tenemos todo eso y muchos más, tenemos eso, pero por el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu de Dios, porque esta es la iglesia sobre la cual vino el Espíritu de Dios. sí, o sea, yo en mi humilde opinión, yo llevo varios años conociendo del Evangelio y el Señor a mí me ha provisto de dones, no sé si dones. O sea, porque lo que tenemos el Espíritu Santo dice que, bueno, imagínate, el Espíritu Santo es la misma,
el Espíritu de Dios, la esencia de Dios viva, o sea que podemos operar en cualquier edad de los dones, siempre y cuando sea la necesidad de la persona. Por lo menos yo, que soy eh, un simple, o sea, creyente, yo he orado por personas, por sanidades, por personas con dolores, problemas del estómago, por personas que han estado graves en el hospital. O sea, y se han sanado. Ellos han sentido cómo el Espíritu Santo crea con bien, o sea, Sí, cae amigo, sobre ellos. amigo, venga, venga, yo le digo algo. Bueno, está bien, está bien. Pero, oiga lo que va a pasar porque usted no pertenece al rebaño de Cristo. Escuche esto. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre como usted lo está diciendo? Y dice, Mm, y en tu nombre echamos fuera demonios como usted lo está diciendo, querido Carlos. Es verdad, mm, bueno, está bien. Echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros como usted lo está mm, diciendo, que se sanan y mm, los toca y todo eso. Sí, sí, sí. Pero en la iglesia hay algo que es más importante. Y le voy a leer qué es lo más importante antes de seguir con lo que termina el texto. mm, ok. Primera de Corintios 12:28. Le voy a leer qué es lo más importante en la iglesia y por eso es que usted puede tener esos dones, pero tiene que venir a ejercerlos aquí en la iglesia de Dios. Porque lo primero en la iglesia son los apóstoles, es decir, que la iglesia sea apostólica. Primera de Corintios 12:28. Escuche. 12:28. Sí, Primera de Corintios 12:28 dice así. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Es decir, lo primero en la iglesia es que sea apostólica. Mm, Luego profetas. Luego lo tercero, maestros. Tercero, maestros. Luego los mm, que hacen milagros. Oiga, más adelante. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ya de último por allá. Es decir, sí. hay unos, estos tienen esos dones, ¿cierto? Pero lo Mm, primero en la iglesia es los apóstoles, es decir, que la iglesia sea apostólica. Por eso, mm, todas esas cosas que usted dice son verdaderamente válidas es en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque aunque usted vaya y le diga a Jesucristo, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios mm, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, oiga lo que les va a decir Jesucristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os mm, conocí. Entonces ustedes pueden hacer lo que quieran, pero eso no es la muestra de que están en la verdad. La muestra de que están en la verdad es estar en la iglesia apostólica. Y solo hay una iglesia apostólica verdaderamente. Y es la Santa Iglesia mm. Católica. Por eso tienen que unirse acá y vengan con todos esos dones. Aquí los esperamos con todos esos dones. Los queremos aquí. Queremos que ustedes desde aquí empiecen a defender la verdad. El Mm, evangelio verdadero. Que no corran más en vano. Ustedes están corriendo en vano allá. mm. ¿Ves? Porque, o sea, no sé si tiene, o sea, tú tienes, o sea, la facilidad de tener una Biblia ahora, pero en el tiempo de Martín Lutero, que él fue quien prácticamente distribuyó la Biblia, sí sabes que en aquel tiempo la Iglesia Católica, que por eso es de ahí que se divide la Iglesia y los protestantes, era porque ellos tenían como una de las muchas prácticas que hacían que no eran bíblicas. No sé si tiene que la principal cosa, lo que llevó a Martín Lutero a hacer la traducción de la Biblia, era que vendían la salvación. Eso es falso. Si estás de acuerdo con, dice que vendían ¿cómo se llama? Que le daban un papel que decía que incluso
que si violaba a la Virgen María, que ese papel o sea, lo eximía o sea, le quitaba el pecado. O sea, si tienes conocimiento de eso. No, el principal motivo por el cual Martín Lutero se separó, Mm, dentro de otros, es porque él quería cambiar la doctrina. mm, Él quería cambiar la doctrina. Es decir, él no quería ya más, él no quería ya más luchar por su salvación, hacer el esfuerzo por la salvación. Entonces él lo que se inventa es que no, que es solo por fe, con que usted crea sin necesidad de hacer obras, ya. Y él no quería estar sometido a una autoridad. Entonces él lo que dijo es, no, yo puedo con leer la Biblia ya entender el mensaje y la doctrina. Entonces él se inventó algo que llama la sola escritura. Entonces él quería cambiar la doctrina porque era un ujú. hereje. ¿Listo? Otra cuestión de por cuál él se separó es porque él quería casarse con una ex monja. Y obviamente en la Iglesia Católica no lo iba a poder hacer porque él ya había hecho unos votos al principio Mm, de su ministerio. Y entonces él no podía traicionar esos votos. Uno no traiciona los votos. sí, o sea, disculpa que te interrumpa, que me dieron información que era que vendían las indulgencias. Y entonces también había, en ese momento había algo que se llama las indulgencias, de las cuales pues Se las vendían, vendía sí, la las salvación. vendían, las vendían. Pero Inclusive, el principal motivo era que él quería cambiar la doctrina, ¿listo? Ese era el principal motivo. eh, o sea, también eso de casarse, pienso que, no sé si Pablo, has leído que Pablo dice, ¿acaso no tengo derecho yo a casarme como uno de los otros apóstoles? ¿Acaso Sí, soy yo menos que uno de ellos? No sé si pero, tiene, pero o él nunca sea, se casó, él nunca se casó. nunca se casó porque, o El sea, texto no no se dice, casó. el texto no habla de casarse, amigo, no le ponga palabra de la Biblia que Sí, no dice. no habla de casarse, pero dice que, o sea, que tiene derecho. O sea, Sí, lo que te claro, quiero porque decir es que es que todos llevaban mujeres con ellos que las ujú, acompañaban, que los acompañaban y le ayudaban en el ministerio, y Pablo nos llevaba. Entonces Pablo decía, ¿acaso no podemos nosotros, no tenemos derecho también a llevar mujeres con nosotros para que nos ayuden en el ministerio? Eso es. o sea, que incluso que una de las cosas por las que dice en la Biblia, si vamos a Génesis, que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dice que Exacto. cuando Dios vio a Adán, o sea, por eso es que si no tienen la información de muchas personas, padres con monjas y eso, o sea, científicamente el hombre está el hombre tiene que como eyacular cada 3 días, o sea, científicamente, o sea que el hombre Eso es puro invento, eso es puro no puede invento. tener, Eso es puro sí, pero eso es cuento. científicamente. Pablo, oiga, Eso es Pablo, científicamente a usted le dicen que si un niño viene con malformación, usted tiene que abortarlo. Científicamente a usted le dicen que si un viejito ya está muy enfermo, usted mm, tiene que aplicarle la eutanasia y matarlo. Científicamente a usted le dicen millones de cosas, entonces usted tiene que creer eso. mm. Jamás, O jamás. sea, Entonces, Pablo, ya sin hablar esas barbaridades, Pablo fue célibe y aconsejaba que mm, todos los que se pudieran, los que tuvieran la vocación, por eso el sacerdote es por vocación, sin duda hay algunos que no tienen la vocación, es verdad, pero esto es por vocación, los que tuvieran la vocación sí, permanecieran como él, solteros, eso fue lo que él nos dijo. ¿Listo? sí, el don de abstinencia. O Exacto, eso sea se que, llama vocación. Por eso la iglesia siempre les dice, el sacerdocio es por vocación, esto no es que mm, obligado, que es que la mamá lo quiere ver vestido de sacerdote, pues que compre una casulla y se disfrace, pero esto aquí es por vocación, ¿listo? o sea, una pregunta para usted. ¿Usted piensa ser sacerdote o algo de eso? Mm, mm, porque no ¿Por tengo la qué? vocación, ¿Cómo así? no tengo la vocación, uno tiene que discernir, a ver si es la vocación de uno.
Por eso yo no puedo ser sacerdote, yo no voy a ser sacerdote, porque no tengo la vocación. Los que son sacerdotes porque tienen la vocación, ¿ves? Mm, Porque Pues sí, sí, es un llamado de Dios, es que es Dios mismo el que los llama. mm, o sea, eh, ¿usted tiene esposa, sí o no? Estoy soltero, Ok. No, porque, o sea, en eso venía yo de decirle que normalmente el hombre necesita una ayuda idónea, no es bueno que el hombre esté solo. pero el que Por no eso tiene la le decía, vocación, el que tiene la vocación puede estar solo. Es más, dice sí, que el hombre casado está dividido, mientras que el soltero se entrega completamente a Dios. ¿Ves? mm, pero realmente sí está de acuerdo conmigo que se han visto muchos casos Estoy de acuerdo de con eso. sacerdotes, Pero sacerdotes no con solo, hijos, pero no solo padres. sacerdotes, no solo sacerdotes. Se han visto casos de pastores Sí, que sí, o teniendo sea, esposa, nada más en estos días, hace 2 o 3 meses, aquí en Colombia, el pastor que tiene esposa y estaba persiguiendo a la hijastra de 13 años, que ya la había mm, abusado y la estaba persiguiendo para matarla y enterrarla. Un pastor sí, sí, unicitario. Y tiene esposa, es decir, amigo, mire, vea. Los abusos, los abusos y esas cosas no se dan porque la persona esté soltera o esté casada. Se da es porque la persona una, tiene un problema. Tiene un mm, problema. Eso no es que, no, es que ese es porque está soltero. No. Eso es porque la persona tiene un problema y no es capaz de controlarse. Tiene un problema mm, psiquiátrico o lo que sea. Pero eso puede hacerlo el que esté casado así tenga 7 esposas. El que esté soltero. Eso no es cuestión de si está soltero o está... No, 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 no. Es porque la persona tiene un problema. mm, Una aberración. Entonces, sí, tiene sí, que tener en ya. cuenta eso, amigo. Y hay demonios también que, que incitan al hombre, a la persona o sea, Exacto. cuando uno le da, o sea, cuando uno le da rienda suelta a los deseos de la carne, que son la fornicación, el pecado y esto, o sea, eso son puertas abiertas para los demonios de todo tipo. O sea Exacto. que, Entonces, ¿sí ve? Entonces la pregunta es, Carlos, ¿cuándo va a dar el paso y le va a dar el sí al o Señor sea, Jesucristo? otra preguntita le tengo, o sea, porque en la Biblia tenemos infierno y cielo, pero, o sea, no tenemos purgatorio. O sea, el purgatorio, dice la Biblia que está dado al hombre morir una sola vez y de ahí el juicio. Pero ustedes, los católicos, creen que hay un lugar que se llama el purgatorio, donde van a ir a purgarse, que no importa el pecado que hicieron, que en un tiempo determinado, cuando cumplan la pena, van a ir para el cielo. O sea que eso es un poco antibíblico cuando vemos aquí No. que dice la Biblia que el fuego el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. O sea que será prácticamente eterno. Ujú. El fuego No. eterno, que nunca Es se apaga. bíblico. O sea, Amigo, usted no puede decir la- que algo de la sí, Iglesia Católica es antibíblico. Nunca diga eso. Es que fuimos nosotros los que hicimos la Biblia. ¿Cómo es- algo de eh, la Biblia nos va a contradecir a nosotros o cómo nosotros mm, vamos a contradecir nuestra propia Biblia que hicimos? Jamás. No hay nada que nos contradiga. Que esa Biblia es un documento católico. mm. Entonces no O crea sea, en sí, eso. sí, Lo que pasa es que usted tiene que eh, escuchar la explicación. ¿me puede, por favor, dar argumentos bíblicos de dónde aparece el purgatorio? Porque Claro, realmente en la Biblia no claro que sí. aparece. Claro que sí, claro que sí, Y claro que sí, claro que sí. pudiera, por favor, Vamos a leer primero de Juan 5:16, por favor, léalo. Juan 5:16. Ujú. Primera de Juan. Sí, señor. Primera. Ah, y ahora que, disculpa que dice aquí también San Judas apóstol, o sea que
que ese San Judas no es Judas Iscariote. Si sabe eso, ¿cierto? Así es, total. Muchas personas confunden Yo creo que a ese, eso fue lo que le pasó al pelado de ahorita que creyó se que era confundió. Judas, o sea, se trastornó todo. Sí. Repítame el versículo de nuevo, primera De Juan de Juan 5:16. 5:16. Que dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida, o sea, por el cual yo no digo que se pida. Ujú, Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. así ¿Sigo es. leyendo? Entonces, hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte, ¿cierto? Cierto. ¿Qué quiere decir que haya pecado de muerte? ¿A qué refiere eso de muerte? Bueno, realmente un pecado que el castigo debería ser la muerte, o sea, La muerte del puede ser, espíritu, ¿no? La o condenación. sea, sí, la muerte, o sea, La muerte del espíritu, eso es la muerte del cuerpo, eso no tiene nada que ver. La muerte del espíritu, es decir, la condenación. mm, ¿Listo? Ahorita, entonces, hay pecados que son de muerte, es decir, llevan a la condenación, pero hay pecados que no son de muerte, es decir, mm, no dan esa condenación, pero son pecados. Listo, entonces mm. tenemos un punto, hay pecados que no dan la condenación, pero hay otro punto más arriba y es Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27. 21:27. Qué belleza. Hoy está reunido el Gran León XIV. Están en Nicea, donde se definió el dogma de la Trinidad hace 1700 años. Impresionante. Dice que no entrarán en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso. Dice que nada manchado entrará al reino de los cielos. Es decir, hay un pecado que no es de muerte, es decir, no da condenación. Y dice que nada manchado entra al reino de los cielos, es decir, que con ese pecado, que aunque no da condenación, tampoco usted puede entrar al reino de los cielos porque es una mancha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese pecado? Tenemos que, si morimos con ese pecado, tenemos que ser purificados. Purificados. ¿Por qué? Porque si usted muere con ese pecado, no puede ni entrar al reino de los cielos ni se puede condenar. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? 1 Corintios 13:3. Creo que es 13:3. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué belleza. Al Papa León XIV ahí en Nicea, Oh, con todos los patriarcas. Qué belleza. Es una maravilla. 13:3. Creo que es 13:3. Búsquelo a ver. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, No. y no tengo amor, de nada me sirve eso, ¿no? No. Entonces 3:13. 1 Corintios 3:13. Es al revés. 1 Corintios 3:13. Entonces mire, ya vemos que hay un pecado que no nos lleva ni al infierno y tampoco nos permite, Mm. ni tampoco Dice, nos... la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno. Lea más suave, lea más suave, Pues lea más suave para que vaya entendiendo. la Entonces, obra de la cada obra de uno cada uno se hará se hará manifiesta manifiesta, porque el día porque la el día declarará. declarará, Sí. pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Es decir, la obra que usted haya hecho aquí en la tierra va a ser probada por el fuego, va a ser pasada por el fuego. ¿Listo? Entonces yo le pregunto a usted, si esa obra suya permanece, ¿qué va a recibir usted como recompensa?
O sea, yo sí leí este de esos, realmente deberíamos tomarnos un tiempito para leer el contexto, Ujú, para no hacer el atropello de la palabra. ujú. Quisiera, no sé, leer un poquito desde antes. Léalo, léalo desde donde quiera, querido amigo. Gracias, Dice, Emiliano. conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra, preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. O sea, si leemos aquí, realmente dice, si ponemos oro, plata, hojarasca, o sea, creo yo que sea lo que tú le des a Dios. Por O eso, es sea, la obra si le mía. das poco, si le das poco, si le das basura, si le das mucho, si le das tu tiempo, o sea, Eso es la obra mía. Es decir, mm, qué es lo máximo que yo le puedo dar a Dios? Mi vida mm, entera. Pero si yo le doy poco, si yo esto, si yo peco, si yo soy pecador, mm, si peco. Entonces, mire, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Si la obra, ahorita sí volvemos a la pregunta. Si la obra pasa la prueba, ¿qué cree que pasa? ¿Cuál es la recompensa que recibe él? Si su la obra vida al final, eterna. la vida eterna. Y ahorita le pregunto, ¿qué pasa si esa obra no pasa la prueba? ¿Qué recibe? Pues, condenación. La condenación, dicen los protestantes. Pero Inclusive, va a leer que la Biblia dice otra cosa. Lea y verás. Lea y verás. inclusive, o Con... sea, Sí, dime. dice hay un versículo que te habla de los talentos o los dones, que Eso dice sí. que si, o sea, que si uno tiene 5 talentos o dones, eh, y después hizo 10 talentos, y otro tenía 3, después hizo 6, y el que tenía uno lo escondió, y ese, inclusive, como que le tenía miedo al amo, que cuando llegó le dijo, no, como te tuve miedo, lo escondí, ese talento. O sea, Así dice, es. eh, Pero le dice, siervo malo. en este texto, usted me dice, si la obra no soporta, entonces se condena. Mire, eso es enseñanza de los protestantes, pero no es enseñanza bíblica. Siga leyendo y verás qué pasa con las obras. Siga. Donde aquí en el 13 me dijo. 3 O sea, 3 13 la vuélvalo. obra, Sí, la obra de el cada uno 14 lea el será, 14 lea el 14 para que sigamos ahí como íbamos. si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá Si la, recompensa si permanece la obra, es decir, lo que usted dijo, mm, recibe la vida eterna. Ahorita vamos a ver qué pasa con el que no le resiste la obra que usted dijo se condena, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aunque sufrirá pérdida, es decir, va a pasar por un Mm, tormento, por un dolor, va a sufrir pérdida, pero él mismo se salvará, aunque mm, como quien escapa del fuego. Él se salvará. Eso es lo que creemos nosotros del purgatorio. Primero, hay cosas que tenemos que purificar nosotros, tenemos que purificar nosotros. ¿Por qué? Porque hay pecados que no me dan la condenación y pecados que tampoco me permiten llegar al reino de los cielos. Entonces tenemos que pasar por la purificación. Es decir, que nuestra obra no soportó, aunque se salvará esa persona, sufrirá pérdida, pero se salvará. Entonces, ujú. la palabra claramente nos muestra ese punto donde después de la muerte vamos a ser purificados, vamos a ser limpiados de ese pecado que no es de muerte y vamos a poder llegar al reino de los cielos. ¿Listo? Ese es Ujú. el punto. Así cortico pues como para que usted lo comprenda. Sí, pues realmente la palabra purgatorio no sale específicamente, pero la palabra infierno sí sale. O sea, la pregunta, una preguntita.
¿Si crees que hay personas que se van a condenar eternamente en el infierno? ¿Sí o no? Totalmente, Porque hay personas totalmente. que, o sea, yo realmente se les digo a las personas que, que hay que mejor ir al Señor Jesucristo que nos perdone nuestros pecados y, o sea, de todo, incluso de lo que aún no conocemos, con lo que podemos ofender al Señor, y porque no correr ese riesgo y Exacto. sino entregar nuestra vida al Señor, porque, o sea, Por el eso diablo les, anda como león por eso le rugiente, digo a buscando a quien devorar. ustedes, por eso le digo a ustedes los hermanos separados, mire, ustedes están a tiempo de convertirse en la única iglesia verdadera. Se los hemos anunciado por todas partes les llegan estas noticias, estas buenas nuevas. Y ustedes ya tienen la responsabilidad, ya escucharon la verdad, ya la verdad los está persiguiendo, porque una vez la verdad lo alcanza a usted, ya no lo deja tranquilo. Ya la verdad está aquí martillando todo el día en su conciencia. Lo que tienen que hacer ustedes es tomar una de las dos opciones que tienen. O Mm. creer o no creer. El que crea y se bautice se salvará, mas el que no crea se condenará. Pero ustedes, por eso yo les digo, mire, hay gente que va a ir a vivir al infierno eternamente. Y allí será el rugir y el rechinar de dientes. Entonces, den el paso y conviertan a la Iglesia Católica. Mire, dice la Biblia que a Mm. quienes ellos les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen ellos les quedan sin perdonar. Ustedes hace cuánto no se confiesan. Satanás logró el cometido con ustedes, que ustedes Bueno, no se confiesen. Y no es pues, con, no es con Dios, porque Él dejó, fue a los hombres para que perdonaran los pecados. Juan 20:22 o 20:22. Entonces, Dios es el que escoge cómo nos va a perdonar los pecados, no ustedes. Y Él dijo que esos hombres iban a perdonar los pecados, no ustedes tienen que elegir cómo se perdonan los pecados usted mismo. Entonces el diablo, Satanás, logró el cometido con ustedes, que ustedes mantengan esos pecados retenidos en su corazón y en su alma. Segundo, dice la palabra de Dios, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. Satanás logró el cometido con ustedes, que ustedes se alejaran del cuerpo de Cristo y ya no volvieran a comer nunca más el cuerpo de Cristo, que solo se puede consagrar en la Iglesia Católica. o sea, Entonces Satanás ha yo, logrado el cometido con ustedes. Por eso les hago el llamado, conviértase urgentemente a esta Santa Iglesia. o sea, si quieres, yo en mi propia, o sea, en mi propia vida, en la vida que viví, em, yo soy de Cuba, soy cubano. Yo vivía allá y era muy adorador de María. Yo tenía muchos ídolos, mi abuela era idólatra también. O sea, que diga, disculpa la palabra. Es que Eh, ella tenía muchas figuras de María. Yo pasé muchas cosas cuando niño, yo sentía cosas, yo sentía que me estaban mirando, eh, veía personas que habían fallecido y yo le pedía mucho a María. Llegó un momento que yo empecé a ver cosas más de cerca, empecé a ver, a tener muchas parálisis del sueño, empecé a tener sueños con demonios, empecé a tener sueños con todo tipo de cosas, con mujeres, con demonios, cosas, y yo me arrodillaba y yo le pedía a Dios que me ayudaba. Yo fui a una iglesia protestante y me dijeron que quitara a María y yo me fui y ellos fueron a mi casa, la quitaron de ahí y yo fui y me compré otra. Y o sea que yo era muy adorador de María, o sea que yo la veneraba mucho. Y llegué a un momento que yo no dormía, yo me pasé 5 días sin dormir. Yo no tenía, me daban pastillas para dormir fuertes.
y yo no podía dormir. Y o sea, tenía muchos problemas familiares. Cuando yo le decía, Dios mío, ayúdame, Dios mío, empecé a estudiar inglés y yo leía la Biblia en mi teléfono. Y una señora de inglés me regaló la Biblia. Y, y de ahí empecé a ir a una iglesia, sentía que no era ahí, después me fui a una iglesia protestante, Dios me empezó a tratar conmigo, yo lloraba mucho en la iglesia, empecé a conocer de la palabra, empecé a perdonar a mis seres queridos, empecé a perdonar, a sacar todas esas cosas de mi corazón y todas esas cosas, todos esos problemas, todas esas adicciones, la droga, el cigarro, eh, la pornografía, todo eso se fue de mí Amigo, y ahora le le sirvo voy al a Señor. explicar lo siguiente. Le voy a explicar lo siguiente. El diablo logró su cometido con usted. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué el diablo logró su cometido con usted. Lo que pasa es que Dios, el diablo, perdón, quiere llevarlo a uno de un pecado menor a un pecado más ofensivo. Pero quiero hacerte una pregunta. Sí. Dios habla, el Dios tuyo habla, o sea, Déjalo. tú sientes que Dios, pero Dios puede hablar a uno de una manera más directa, o sea, con el Espíritu Santo te puede dar una convicción, puede ponerte un pensamiento en la cabeza. ¿Tú crees eso? Todo basado en la palabra de Dios. Sí, te voy a pasar una palabra, porque sea así. Tenemos el Espíritu Por Santo. lo que dice Hebreos, por ejemplo, esa inspiración de que usted fuera para una secta y eso no puede venir de Dios porque Dios no promueve la división, amigo. Eso no es de Dios. Esos son los espíritus del mal. Y lo dice la palabra de Dios. Esos son espíritus del mal. Dice, le voy a leer, 1 Timoteo, vea. 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso lo inspira es el demonio, el mal. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esas doctrinas son de demonios, amigo. Así suenen bonito, así esto, así lo sacarán del vicio, de la droga, de todo eso. Está muy bien que haya salido de eso. Pero ahorita tiene que dar el paso mayor y es volver a la plenitud de la fe católica. Entonces, ¿por qué 1 Corintios 15:9, si no estoy mal? O 13:9, no, 1 Corintios 15:9. Entonces, ¿por qué el Satanás siempre quiere llevarnos de un pecado menor a un pecado más ofensivo? Ujú. Ese que Entonces, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. exacto. Entonces, él nos quiere llevar a un pecado más ofensivo. Entonces, si digamos usted es mentiroso, él ya no quiere, así sea que usted deje de ser mentiroso, pero quiere que usted pase a ser ladrón. Si usted es ladrón, él quiere que usted pase a un pecado más ofensivo, aunque usted deje de ser ladrón y deje de ser mentiroso, pero que pase a ser matón. Si usted es matón, él quiere que usted pase a un pecado más ofensivo. ¿Qué pecado? No hay pecado más ofensivo que perseguir a la iglesia de Dios. Entonces usted ha logrado el cometido de él. Ha sido llevado al pecado más ofensivo. Porque cada vez que usted nos dice que nosotros adoramos las imágenes, que somos idólatras o que la iglesia católica es la gran ramera, usted nos está persiguiendo. Entonces está cumpliendo con el cometido de Satanás. Entonces mire lo que dice aquí 1 Corintios 15:9. Dice, porque yo soy el más pequeño, vamos a leerlo desde el 8, dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, Ujú. porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces ustedes, aunque dejaron de tomar, dejaron de emborracharse, dejaron la brujería, dejaron todas esas cosas, hoy en día están en el mayor todavía, en el peor, que es perseguir a la iglesia de Dios, por el cual Dios nos considera un abortivo, debemos considerarnos un abortivo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es convertirse a esta gloriosa fe. Bueno, o sea, yo
he visto el poder de Dios porque en mi vida, yo en lo particular mío, mi esposa era estéril. Yo y mi esposa tenemos 3 años juntos y mi esposa, gracias a Dios, tenemos un hermoso niño. Sí, amigo, Y amigo, tenemos ¿por un qué? hermoso niño. Porque, le voy a decir por qué. Porque Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. Pero, hermano, Entonces, inclusive, pero eso no quita, eso no le agrega a la cuestión de la verdad. Él hace llover sobre buenos y malos. El malo también podría venir aquí a decirme, mire, pues que yo soy narco, no sé qué, yo vendo drogas y mi esposa no podía tener hijos y pudo tener hijos. Entonces quiere decir que Dios está avalando que yo siga haciendo eso. No, porque Dios hace llover sobre buenos y malos. Pero lo que importa aquí es la verdad. Y la que es columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Oiga, 1 Timoteo 3:15. ¿Quién es la columna y baluarte de la verdad? 1 Timoteo 3:15, querido amiguito. Timoteo 3:15. Primera. Ya lo que dice quién es columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces usted tiene que acudir a ella, no se confíe en que es que aquí hacemos milagros. Bueno, tranquilo que ya saben qué les van a responder a aquellos que hacen milagros, supuestamente que expulsan demonios y todo eso. ¿Qué les van a responder por no pertenecer a la iglesia de Dios? Ya sabe que si, que hay milagros en su vida, bien, muy bien, porque Dios hace llover sobre buenos y malos. ¿Ves? Ya sabe que Ujú. lo peor, aunque usted haya dejado todos esos pecados, lo peor es perseguir a la iglesia de Dios. Es considerado un abortivo. Entonces, por ningún lado, por donde ustedes se metan, van a encontrar respuesta de la Santa Madre Iglesia Católica. Y todas las respuestas apuntarán a que tienen que unirse a esta fe. Porque fuera de la Iglesia Católica no hay salvación posible. Porque esta iglesia es el cuerpo de Cristo verdaderamente. Lo dice Efesios 1:22. Ujú. Yo realmente, yo antes de empezar a ir a la iglesia, yo le pedía mucho a Dios. Por eso que digo que, o sea, salí, yo era bien, como te dije antes, que bien tenía mucho apego a María porque me crié con eso. Y al salir de eso, o sea, al yo ir a una iglesia protestante y ver sentir como algo que me contristaba de mis pecados, dejé de tomar, dejé de hacer todo eso. Y me sanó a mí de una hernia, sanó a mi esposa del estómago, sanó a mi papá que tenía hemorroides por medio de que cuando yo oré por él, he orado yo por personas de sanidades de estómago, de dolores de pie, o sea, yo he conocido un evangelio de poder, un evangelio de que, y, o sea, un evangelio de poder que yo he orado por personas, yo he visto la mano de Dios, he visto el castigo de Dios también por hacer las cosas malas. Y yo, o sea, siempre el consejo mío es que vayamos a Dios, le decimos, Dios mío, llévame a la verdad, llévame a esto, porque no sé, hay muchas doctrinas, hay muchas maneras de pensar. O sea, pidámosle a Dios en el nombre de nuestro Señor Pídale, Jesucristo como, Carlos, como, pídale, Carlos, como está establecido pídale a y Dios que Dios le sabiduría, Dios, revele. entendimiento. Pídale a Y Dios ese es que Dios le revele. Mire, ¿por qué yo les predico a ustedes? Segunda de Timoteo 2:25, vea lo que dice la palabra de Dios. Vea que yo todo se lo digo con la Biblia para que usted no crea que es un invento mío. Dice aquí, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Yo le pregunto, ¿he sido manso en esta conversación con usted o no? sí, usted sí. Bueno, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer a los milagros, no. Para conocer que se sanó mi papá, no. Para conocer que puede tener un hijo, no. Para conocer
que me sentí bonito, no. Que se arrepientan por si quise, que se arrepientan para conocer la verdad. Esto es lo que le interesa a Dios. Que ustedes conozcan la verdad. Por eso estoy Sí, la verdad. aquí. Por eso estoy aquí para predicarle a usted la verdad que predica la Iglesia Católica. Esta es la única que tiene la verdad. Y vuelvo y le digo, sí, haya recibido cosas bonitas, chévere, porque Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. Sí, tiene dones, está bien, pero ya vimos que aunque ustedes hagan todas esas cosas en el nombre del Señor Jesús, Él les dirá al final de los días, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, O sea, también vimos que lo primero en la iglesia es que sea apostólica, no los milagros, ni todas esas cosas que usted dice, no, no. Lo primero en la iglesia es que sea apostólica. Entonces, todo ya tiene su respuesta y usted ya la recibió. Usted no puede escapar a la verdad, mm, amigo. o sea, mi país es un país bien católico. Mi país, yo soy cubano, como le dije. Y entonces yo veo, o sea, no sé si tienes en conocimiento el presidente Nayib Bukele, que él es cristiano, Protestante, protestante. protestante. Y o sea, tú ves la diferencia de cómo él pone a Dios como la diferencia de cuando uno pone, o sea, el cristianismo o protestantismo, como lo llaman ustedes, delante, o sea, la diferencia es abismal. Mira mi país Cuba es un país más católico que yo posiblemente en el mundo de No, no, muchos. no, 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 no. Mano, mira, Eso es lleno de brujería, lleno de ca- santería. católico. Ese Cuba es ofrecido a los demonios, amigo. Eso es lleno de santería, lleno No, de brujería, eso no es católico, amigo. Pensando que ni siquiera le dejan a predicar a la iglesia con libertad. ¿Cómo vas a decir que es católico y ni siquiera le dejan predicar a la iglesia con libertad? Por Dios bendito. sí, no, Ahorita, si o es por sea, eso, si es por eso, ¿dónde nació Jesucristo? ¿Dónde vivió Jesucristo? Y vaya, mire cómo están allá. ¿Ves? Entonces no se trata de eso, amigo. mm, No se trata de eso. Estás mirando, estás buscando opciones para mantenerte en tu secta. realmente es las pruebas, o sea, uno quiere ver pruebas, o sea, uno quiere ver cuál es el cambio verdadero, o sea, Amigo, vea, vea, las las pruebas son pruebas. necesarias. Le muestro pruebas, le muestro pruebas. Miles de santos que son como las estrellas del cielo. Santos, ¿qué son los santos? Los que vivieron aquí cumplieron la palabra de Dios de manera heroica. Vaya, lea la historia de los santos, a ver qué era lo que hacían ellos. San Ignacio de Antioquía, Sí, ¿qué hizo? ¿Cómo murió? ¿Cómo predicaba el Evangelio de Cristo? ¿Qué hacía Santa Teresa de Calcuta? ¿Por qué es denominada santa? Entonces las pruebas son miles y cientos de santos. Pruebas. Otra prueba, tenemos 2000 años y nos han perseguido los imperios más grandes, los gobernadores más grandes y nunca han podido destruirnos. Pruebas también. Pruebas, milagros. En la Iglesia Católica hay más milagros que en cualquiera porque por cada santo tiene que haber por lo menos 2 milagros confirmados, imagínense. Y obviamente cada santo hace más milagros, confirmados por la ciencia. No es que el pastorcito va y contrata a alguien y así, no. Confirmados por la ciencia. Por cada santo tienen que haber por lo menos 2 milagros confirmados. Entonces, si aquí hay poder, no hay ninguna que se le compare en poder a la Iglesia Católica. Ninguna. bueno, realmente no sé qué decirte porque realmente las pruebas son contundentes. Las pruebas Y, son contundentes, así es. inclusive te había dicho el viaje pasado que, que estábamos conversando acerca de la divinidad o sea, que le ponen, cómo le ponen los atributos de Dios a la Virgen María y a los santos, o sea, que realmente No, cuando no es que le pongan los dice, atributos de Dios, y ya no vamos a cambiar más de tema porque ya hemos cambiado varios sí, sí, temas, sí, sí, pero no es que le pongan los atributos de Dios, que dice la Biblia que heredaremos la naturaleza divina, eso es todo. sí, o sea, Ya, ahí ya está. por creer, o sea, por heredar la naturaleza divina, no, o sea, no vamos a ser igual que Dios, ni porque dice la No, Biblia
No, ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si voy al fondo del mar, ahí estás tú. Si voy al infierno, ahí estás tú. Si voy al ajá, cielo, ahí estás tú. En el aire, donde quiera estás tú. O sea, que es así mejor es. pedirle a Dios que a los santos. ¿No? No, 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 eso yo ya lo expliqué. Usted también le dice a Sí, su sí. pastor, pastor, ore por mí. Entonces, ¿por qué si puede ir directamente a Dios? ¿Por qué le pide al pastor que ore por usted? Es igual, es igual. Es porque es una Sí, eso. herramienta que nos entregan, ¿listo? Sí, Como de la nos, manera que como, Pablo le pedía a los hermanos que exacto, oraran precisamente por él. Como Pablo En vivo. entrega la herramienta de la intercesión, así nosotros utilizamos esa herramienta. Aunque podamos ir directamente a Dios, utilizamos la Sí. herramienta de la intercesión, ¿listo? O sea, le Ahí pedía a está, los querido hermanos amigo. en vivo. Muchísimas gracias. Ahí Bueno, muchas está, gracias, vea, muchas gracias. todo lo que usted me preguntó, todo se lo respondí. Todo. Sí, sí, Entonces mano. usted Pues, no tiene forma de escapar a esta verdad, amigo. No tiene forma. Por donde se vaya va a sí, encontrar la respuesta bíblica. Porque todo se lo mostré con la Biblia. Y con toda paciencia. Entonces del paso. Mire que aquí han venido a subir y a contar el testimonio que han dado el paso. Sí se puede, protestante. Sí se puede. bueno, hermano, Dios le bendiga y que pidámosle a Dios. Dios le bendiga. Dale, bendiciones, que esté muy bien. Bueno.